Buenas tardes y buenos días. Gracias por ser parte de nuestros esfuerzos y unirse en este seminario llamado Comprendiendo la opresión, fomentando la equidad, que es parte del Centro Nacional de Recursos para el Alcance a Víctimas. Les damos las bienvenidas a cada uno de ustedes. Si no sabe un poquito del Centro Nacional, el Centro Nacional de Recursos para el Alcance a Víctimas, trata de conectar a proveedores de Estados Unidos con información, herramientas y recursos para mejorar el alcance a víctimas de comunidades subrepresentadas, y nuestra visión es siempre justicia y sanación para todos y todas. El centro valora el acceso completo durante nuestros seminarios. Debido a la naturaleza de la tecnología, es posible que tengamos dificultades técnicas. Si experimentamos un desafío técnico, verá un mensaje en su pantalla que diga: estamos experimentando dificultades técnicas, por favor de esperar. Trabajamos para resolver estos problemas lo más pronto posible. Si el problema no puede ser resuelto, es posible que tengamos que cancelar el seminario web. Si esto sucede, le enviaremos un correo electrónico con información adicional. También le queremos agradecer por su flexibilidad y unirse de nuevo a la segunda parte de este seminario. Solamente algunas pautas sobre Adobe antes de empezar. En la parte superior de su pantalla verán un botón, o hay un botón con un hombre con la mano levantada, de una persona con la mano levantada. ¿Podrían presionar el botón para ver que esté trabajando? Gracias. Esa es la mejor forma de señalar a todos los miembros de staff de Vera si que hay un problema si tiene algún problema técnico, y también pueden usar la cajilla de Q&A que está debajo de la casilla de Files. Esa es la mejor forma que podrían mandar un mensaje a nosotros o levantando la mano para ver que y así nosotros podemos ayudarles durante el proceso del problema técnico que puedan tener durante el seminario web. Antes de empezar la sesión, solamente quiero dejarles saber que estamos grabando este adiestramiento y será disponible entre una semana, y estaremos enviando a todos los participantes la grabación. Además de eso, también tenemos una evaluación que será compartida al final del adiestramiento, o si podrían tomar unos 2 a 4 minutos para llenar la evaluación, le agradeceríamos. Y quiero pasar ahorita la presentación a Ruby que nos va a hablar sobre la opresión y cómo promover la equidad. También tenemos a Luigina presente, que va a ayudar si que hay unas partes de traducción que se necesita durante la presentación. Ruby, ¿quieres mencionar otra cosa sobre el rol de Luigina durante esta sesión? Sí, nomás voy a decir una cosa. Voy a hacer el intento de hacer esta taller en español. Mi español es bastante bien, pero a veces es muy difícil también, porque nunca ha sido un taller de esta, ¿cómo se dice? Subject. ¿Tema? ¿De este tema? En este tema, gracias. Ajá, así me va a estar ayudando la Luigina, que cuando me falta una palabra, le voy a preguntar a la Luigina que me ayuda. En vez de que ella tenga que traducir todo, yo voy a hacer el intento para hacer lo que yo puedo en español, y luego yo le pregunto a la Luigina cuando necesito ayuda, y me va a ayudar con esto. Y ojalá no sucede eso mucho, pero vamos a ver. Pero gracias por su paciencia para que yo pueda hacer el intento de hacer esto de esta manera, porque yo creo que es mejor si les puedo hablar en inglés. También nomás voy a decirle hola a una amiga que está en el taller hoy. Gracias por
por venir. Ya sé, y tuvimos que cancelar el año pasado, la semana pasada porque estuve enferma. Así que gracias por venir hoy y estar aquí para grabar este taller. Y con eso yo creo que podemos empezar. ¿Sí? Bueno, entonces, no voy a leer los ¿cómo se dicen? Adjetivos. Objetivos. Los objetivos. 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 Gracias, no los voy a leer, pero pues lo que queremos hacer es desarrollar el vocabulario de este tema y examinar la identidad de nosotros y explorar qué tiene que ver la cultura con sus organizaciones o con el tema de violencia contra mujeres. Y es lo que queremos hacer hoy. Y lo que quiero decir para empezar es esta cuestión de qué es la cultura, porque lo que ya tenemos, yo creo que 100 veces este año, o el año pasado, hablamos de este tema por todos los Estados Unidos. Y si preguntamos qué es la cultura, todas las personas que están en el taller tienen diferentes definiciones de qué es la cultura. Todos entendemos la cultura diferente. Y un problema de cómo entendemos la cultura es que por muchos años se entendió como que era un patrón estable de las creencias, valores, pensamientos que una generación transmite a otra generación. Y lo que pasa es que entonces lo que sucedió es que gente pensaba que la cultura es algo que es estable, que como que yo lo tengo en mi mano y yo se lo puedo transmitir, se lo puedo dar a mi hija, por ejemplo, que yo le doy mi cultura. Pero así no se puede pasar la cultura así. Es muy más complicado. Y cuando uno entiende la cultura así, entonces también piensa que es algo que otras personas tienen, ¿verdad? Así que vamos a platicar un poco más porque por muchos años así los enseñaron. Cuando íbamos a entrenamientos de cultura, los enseñaban, así son los latinos, así son las personas que están en una silla de ruedas, así están, y pensando que los estaban enseñando la cultura, lo que empezó a pasar es que los estaban entrenando cómo hacer stereotype. ¿Cómo se dice stereotype, Luigina? Estereotipos, pues. Estereotipos. Entonces la gente estábamos enseñándoles cómo poner estereotipos en personas. Es importante que sepan que hay cosas que son posibles de unos culturas, pero es importante que no piensan que es algo estereotípico. Así que es más complicado y es lo que queremos hablar de eso hoy. Como se entiende la cultura en los últimos 10, 20 años, ahora entendimos que la cultura se refiere a experiencias comunes que se desarrollan y siguen ¿cómo se dice? Evolucionando. Okay. En relación con el cambio de contextos sociales y políticos que con base en la raza de uno, de dónde nació, qué es su sexualidad, dónde vive, si fue a la escuela, si se migració, si está el migratorio, la educación, todas estas cosas se combinan a ser la cultura de una persona y depende también en el contexto histórico de la opresión. Y a veces no pensamos de eso. Así que les quiero enseñar la siguiente foto que
por mí lo enseña más mejor, porque las otras son palabras. Aquí este gráfico incluye las características que se componen a ser una persona. Cada de nosotros los podemos ver en este gráfico. Y como se entiende aquí, por ejemplo, mi cultura, para saber la cultura mía, no nomás es que yo soy mujer y que yo soy latina, ¿verdad? También yo puedo caminar a pie, ¿verdad? Fui al colegio. Digo, todas estas cosas, nací en el 1968. Voto de alguna manera, ¿verdad? Todas estas cosas son cosas que son parte de mi cultura y que es importante para alguien que va a trabajar por mí. Lo importante de aquí es, este ruedo que está en medio, quiere decir, son lo que se dice primary dimensions. ¿Cómo se dice, Luigina? Primary dimensions. Okay. Las dimensiones principales quieren ver son, por ejemplo, qué es el género, qué es la raza, qué es la clase socioeconómica, qué edad es uno, qué es la orientación sexual, y la última es tan chiquita que no la veo. Oh, la condición física, ¿verdad? Esos son las condiciones principales. Y luego la rueda afuera de este son las condiciones secundarias, secondary. Y esos, la rueda de medio son las cosas que no podemos cambiar. Hoy tengo 51 años. No me puedo despertar mañana y decir, yo ya no quiero tener 51. Ahora voy a tener 28, ¿verdad? No quiere decir que no cambia, porque sí puede cambiar, porque el año que entra voy a tener 52, luego voy a tener 53. Pero yo no puedo decidir cambiarlo para lo que yo quiero, ¿verdad? Es algo que no tengo control, ¿verdad? Del cambio. Y afuera, de secundario, es las cosas que tenemos más control. No quiere decir que son fáciles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablo la lengua que hablo, si hablo inglés o japonés o español o cualquiera, si yo hablo inglés, yo puedo aprender a hablar el español o el japonés. No quiere decir que va a ser fácil, ¿verdad? Es posible que va a ser muy difícil, pero es algo que sí se puede hacer. Puedo decidir cómo voy a votar, si voy a ser republicana o democrática, ¿verdad? Si voy a vivir en la ciudad o afuera de la ciudad, si voy a ir al colegio o no ir al colegio. Hay muchas cosas que pueden influir si es posible para ir para la escuela, pero eso es algo que que tengo control de eso. Si voy a tener hijos o no voy a tener hijos, si me voy a casar o no me voy a casar. Todas esas cosas, de qué trabajo voy a tener, ¿verdad? Esas son cosas que son parte de mi cultura, ¿verdad? Que yo trabajo en la carrera de la violencia doméstica. Eso ahora influye mi cultura, y es importante. Y este que está afuera, el círculo que está afuera, ese es el que muchas veces en cualquier modelo que estamos viendo cuando estamos hablando de eso, casi nunca hablan de estas cosas, del contexto histórico de la opresión. Eso es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Si es uno de los Estados Unidos, y la opresión que han ponido en otras personas es parte de la cultura de alguien que está nacido en los Estados Unidos, por ejemplo. También los orígenes
de dónde viene uno, ¿verdad? Si nació aquí, si nació en otra parte, cuándo se vino, es que el grado de adaptación de otra cultura, que en inglés se llama assimilation, ¿verdad? No assimilation, pero acculturation, por favor. Disculpe, degree of acculturation se dice en inglés, ¿verdad? Y quiere decir, pues voy a enseñarles, porque este es más complicado, porque muchas veces uno no piensa que eso es parte de nuestra cultura, pero es muy importante. Y van a ver por qué cuando seguimos en esta taller. Que tengo un familiar que me dice, por ejemplo, a mí no me importa si vienen las personas de otro lugar, pero se tienen que asimilar, ¿verdad? Entonces, él no entiende cómo puede ser eso racista. Porque lo que me está diciendo, pero lo bueno es que podemos platicar de esto. Yo le digo, mira, lo que no entiendes es cuando dices que se tienen que asimilar, estás diciendo que tienen que venir a los Estados Unidos y se tienen que ser americanos, ¿verdad? Se tienen que dejar todo lo que son atrás. Lo tienen que tener invisible, lo dijimos. Y nomás pueden, asimilación quiere decir que se identifica la persona con los Estados Unidos o la cultura que si es, por ejemplo, dominante quiere decir, si es cisgender, ¿cómo se dice cisgender? ¿Cómo? Cisgender. Eso quiere decir que uno se identifica con el género que nació. ¿Ok? Eso quiere decir cisgender. Entonces, si está asimilado, el cultura dominante quiere decir que si yo identifico de mujer, entonces yo voy a identificar con las mujeres que son así. No me voy a identificar con personas que no son como yo, pues. Y voy a dejar todo lo que yo era antes, lo voy a dejar, ¿ok? Eso es asimilación. Integración, a veces se dice bicultural, bicultural, ¿verdad? Y eso quiere decir, sí, que identifico con los Estados Unidos, pero también identifico con el país de donde yo vine. Quiero los dos, ¿verdad? Y separación quiere decir que identifico con mi país y con gente de mi país, pero me separo un poco identificando con los Estados Unidos. Y marginación quiere decir que no tengo identificación con los Estados Unidos ni de mi país, ¿verdad? Y es importante porque lo que pasa es que hay veces en los Estados Unidos es posible que alguien, por no asimilar, les pueden tratar como que son menos, ¿verdad? Porque lo que pasa aquí es, hay veces decidimos a cuál es buen asimilar, pero no es buen separar, ¿verdad? Y eso es algo que pasa aquí, así que es importante entenderlo, porque afecta muchas cosas en nuestras organizaciones y en los sistemas donde estamos operando, ¿verdad? Y vamos a ver cómo así que seguimos. Pero es importante. La otra cosa que es importante entender es intersección. Dime, me dijiste antes, Luigina, pero dime otra vez. Intersección. Interseccionalidad. Mi boca no sirve para esa palabra. Ok. Y es lo que quiere decir esto es que por eso es
hablamos hace rato que es importante no entender la cultura como que es algo que podemos pasar hacia otra persona, ¿verdad? Y por esta razón, es importante porque es posible, como les dije, yo soy mujer y soy mujer, pero no quiere decir que siendo mujer es igual como todas las otras mujeres, porque hay otras cosas que influyen eso, ¿verdad? Soy mujer, pero también soy latina. Y soy latina, pero también hablo inglés muy bien. Empecé a hablar inglés cuando tenía 5 años, así que mi inglés es más mejor que mi español, ¿verdad? Fui al colegio, tengo un trabajo que me paga, que vivo muy bien, ¿verdad? Todas estas cosas son parte de mi cultura, así que no es igual que otra latina mujer, ¿verdad? Porque hay otras cosas que influyen. Y por esas mismas cosas, yo tengo bastantes privileges. ¿Cómo se dice privileges, Luigina? Privilegios. ¿Ok? Privilegios. Voy a escribir eso porque esta palabra lo vamos a decir bastante, yo creo. Así que es posible que uno puede tener opresión en unos lugares, pero también privilegios en otros lugares, ¿verdad? Yo tengo privilegios en muchos lugares. Y esto es lo que quiere decir este concepto de interseccionalidad. Y también la otra cosa que es muy importante también es que no nomás es qué es la cultura y cómo vienen todas estas cosas juntas, pero qué pasa en sistemas de control, dependiendo en todas estas interseccionalidades. Así que es importante entender también, y vamos a seguir. Privilegio es importante entender porque en todas las culturas, no nomás en los Estados Unidos, todas las culturas tienen privilegios que se suceden están creados por ciertas normas, ¿verdad? En contra todas las otras personas están comparadas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, por ejemplo, si eres able-bodied, ¿cómo se dice able-bodied? Okay, alguien capaz, por ejemplo, alguien que puede caminar sin silla, vamos a decir así, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, lo que pasa es alguien que está bien, y luego alguien que no está bien porque tiene que usar silla, ¿verdad? En los Estados Unidos, los atributos de la cultura dominante quieren decir que, por ejemplo, esos que hablan inglés, eso es lo normal, ¿verdad? Lo que tienen privilegio, y luego los que no hablan inglés. Son los que no tienen acceso y no tienen privilegio. Si hablas inglés, si tienes el piel blanco, si eres cristiano, tienes habilidad física, eres hombre, de middle class, clase media, cisgénero, heterosexual, todas estas cosas te dan privilegios en esta cultura de los Estados Unidos. Y es lo que estamos hablando cuando hablamos de privilegio, quiere decir esas cosas que son los privilegios en los Estados Unidos. Así que vamos a hablar un poco ahora de la opresión. Porque muchas veces entendemos la opresión, pero a veces es muy difícil explicarle a otra persona. Y van a ver, una cosa que me gusta hacer a mí es una tema muy complicada, este tema de opresión. Pero a mí me gusta tomar temas muy difíciles y hacer un gráfico muy simple para entender un poco. Y digo eso porque yo sé que es más complicado que esto, pero
para poder entender y platicar de esto necesitamos algo que lo hace un poco más simple. Así que es lo que es este ciclo de la opresión, es mi intento hacerlo un poco más simple para poder entenderlo y platicar de este tema un poco más. Lo que pasa, como pasa la presión, quiere decir, lo que pasa es que hay algún mito, ¿verdad? Algún mito de información, hay veces estereotipo, un stereotype. Lo que digo es la historia que alguien inventa, ¿verdad? Es lo que es aquí. Cuando uno no sabe algo, inventa una historia. You know, siempre digo eso. With lack of information, we create a story. Sin información, vamos a inventar una historia. Y todos hacemos eso para entender las cosas. Y así pasa los mitos. Y lo que pasa es, hay un mito, y luego en la sociedad se hace socialización. It's socialized, right? It becomes socialized. Y se puede estar reforzado esa mitad en las organizaciones, en las instituciones, hay veces en nuestra propia familia, el gobierno, en las películas que vemos, en la discusión que en religión, en muchos lugares tenemos estos mensajes que hacen I can't even say it, that socializes estas cosas. Entonces lo que pasa es se internalización, so it gets internalized. Estas mitas se internan en cada uno de nosotros. Y lo que pasa es, se puede internar aunque tú eres la persona que está cometiendo la opresión o que eres la persona que te están oprimiendo, ¿verdad? A cualquier persona. Lo que pasa es, esta mita es, entonces, o mentiras o cuarea, todos decidimos que es la verdad. Así son las cosas, que es common sense, o realidad, ¿verdad? Y lo que pasa es, esa diferencia que vemos, entonces es difícil, es algo mal. Decidamos que es menos eso, ¿verdad? Entonces lo que pasa es eso, entonces ya que está internalizado, ahora impacta cómo nos comportamos, ¿verdad? Así que vamos a seguir con esta para entenderlo un poco más, para usar un ejemplo, ¿ok? Y aquí el ejemplo que yo puse es que la violencia doméstica prevalece más en las comunidades de color, porque esas culturas condonan la violencia. Y puse esto porque cuando nos hablan a nosotros ayudarles, a muchas organizaciones que quieren que vamos a enseñarles cómo trabajar con otras culturas, dicen, oh, por favor pueden venir porque tenemos muchos latinos en la ciudad y tienen más violencia en esas comunidades que en otras comunidades porque esas culturas piensan que está bien en esas culturas. Y eso es un mito. De veras, no hay ninguna pruebas que dicen que unas culturas hay más violencia doméstica que otras culturas. Toda la evidencia enseña que cuando controlan por todo, hay veces lo que sí afecta es poverty. ¿Cómo se dice poverty? ¿Otra vez? Provesta y hay provestra. Y lo que sí pasa es que muchas veces
las comunidades de color a veces sí tienen un poco más de dinero, ¿verdad? Así que es posible que hay más, pero no es por la cultura. Pero esto es importante porque lo que pasa es que las personas entienden esto y porque inventan una historia. Y a veces nosotros mismos, ¿verdad? Si somos, voy a usar, por ejemplo, yo soy latina. La mitad es que esto pasa. Y lo que pasa es, socialización pasa porque, a veces por los padres, por ejemplo, yo aprendí de chica que los latinos usan más violencia por machismo, ¿verdad? Y yo repetí eso, ¿verdad? Porque alguien me dijo eso, es porque tu cultura, porque los machismo. Mis padres me enseñaron eso, mi mamá me enseñó eso. Yo veo, cuando veo las películas, ¿verdad? Yo nunca vi latinos que eran el héroe, ¿verdad? Siempre eran el que estaba vendiendo drogas o el que estaba en las películas, ¿verdad? Así me estoy socializando en esto, que somos mal, ¿verdad? Que somos más violentas, porque en la televisión es lo que veo. En las películas, ¿verdad? Cuando vemos las cárceles, ¿verdad? Son muchos hombres latinos y de África y así que me estoy condicionando, ¿verdad? Que estas cosas me enseñan que la doméstica es más prevalencia. Y luego, y también mira, cuando estoy trabajando en el shelter, ¿cómo se dice shelter? Hay otra palabra, el refugio. En el refugio, por ejemplo, a veces, a lo mejor vienen las latinas, pero luego hablan conmigo, pero luego se van, no entran al refugio, mejor se van. Y en vez de yo pensar, es porque yo no tengo lo que ella necesita, yo pienso, ella no se quiere ir, no se va porque su cultura dice que está bien. Es la historia que yo invento, ¿verdad? Es cuando eso es lo que yo interné, ¿verdad? Que las mujeres de otras culturas acepten la violencia, que es normal, porque si no la aceptaban, entonces se iban de esa relación, ¿verdad? No pensamos, pues a lo mejor no quiere irse de la relación, lo que quiere es que la violencia para, ¿verdad? Así que es importante. Pero vemos eso y decidimos que es porque son más violentas, que es más normal en esas culturas. Y lo internamos también a veces, lo aprendimos a tener miedo a los hombres de color, ¿verdad? Tengo personas que hasta en talleres que dicen, no, cuando yo veo un hombre negro cruzo la calle, o estoy en mi carro y tranco la puerta, ¿verdad? Porque esto es algo que ya está interno de nosotros. Y lo puede pasar si tú eres la persona que aprendió a opresar a otros, es algo que aprendes a hacer, pero también hay veces nosotros mismos podemos, tenemos como yo repitiendo, ¿verdad? Lo que yo oigo, que es mi cultura, ¿verdad? Así que puede pasar aunque tú eres la persona que está opresada o que está opresando a otros. Entonces lo que pasa es influencia cómo los comportimos, ¿verdad? Porque ya antes, ya todo el mundo lo enseñó todas estas cosas y ya lo internamos, entonces ahora decidimos, pues tenemos que escrutinio más cerca a estas personas, ¿verdad? No les tenemos que dar servicios a las mujeres de otras culturas porque no van a ir a los servicios de todos modos. No quieren ayuda, ¿verdad? No tratan los niños bien, les son más críticas a los niños y así que, no les tenemos
no le tenemos que ayudar con cualquier cosa. Así que ahora lo que pasa es que ya que decidimos estas cosas, entonces refuerza el mito, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un amigo que me dijo una vez, cuando yo le dije que las personas piensan que hay unas culturas que son más violentas, me dijo, pues sí, cierto. Me dijo, no, le digo, no es cierto. Y dijo, sí, pues mira, ve las cárceles. Y no ve, hay más personas ahí, ve los niños que sacan de las casas, que los quitan en el child welfare, ¿cómo se dice el child welfare? Sí. Sí, el sistema quita más niños de color, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ya fue todo el ciclo, y entonces ya se empieza otra vez y otra vez y otra vez. Y así es como pasa la opresión. Y es muy importante porque lo que pasa también es, hacemos cosas en nuestros sistemas que pase que nunca va a parar esto. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando, una cosa que pasa en el sistema de los niños, por ejemplo, es que deciden, por nuestros valores, deciden, ok, pues los niños deben de ser niños, no deben de tener el valor es en los Estados Unidos que los niños tienen que ser niños. Así que tienen, por ejemplo, assessments. ¿Cómo se dice assessments? Evaluaciones donde dicen, ok, si una mamá es buena mamá, entonces no va a usar los niños más jóvenes, con más años, a ayudar con los niños más jóvenes. En América, en muchas evaluaciones le dicen esto, parentification. ¿Cómo se dice parentification en inglés? No hay palabra, yo creo. ¿Cómo se llama? Ajá, hay una... En inglés tiene una palabra que se llama parentification. Pues en español no tenemos esa palabra porque no vemos eso como algo mal, ¿verdad? Nosotros, no todos, porque no quiero ser estereotípica, pero en nuestras familias muchas veces lo que pasa es los niños más grandes ayudan con los niños más jóvenes. Y eso es algo bueno, ¿verdad? Es para prometer, ahora somos más, para ser más fuertes, ¿verdad? Los hermanos son más cercas. Es para la unidad de la familia, ¿verdad? Por varias razones, porque el valor es diferente en estas familias. El valor no es nomás en cuidarse uno solo, ¿verdad? Son diferentes. Pero lo que pasa por este ciclo de opresión es decidir en que eso es algo mal, es inferior, ¿verdad? Como decimos, es algo malo. Y ahora los vamos a comportar, o si se portan así, entonces vamos a decir que no son buenos padres, entonces va a enseñar que, y puede pasar el ciclo otra vez. Y hay muchas maneras, porque de veras, esta cosa estamos hablando antes de asimilación, ¿verdad? Y era importante porque lo que pasa es, estamos evaluando a la gente en qué asimilado está a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso es lo superior y todo lo demás es inferior. Así que debemos, no estamos entendiendo la cultura, estamos abusando y seguimos este ciclo de opresión si no lo entendemos así, porque no vamos a poder parar y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es la historia que yo inventé y qué es la verdad? ¿Verdad? Porque estamos viendo las cosas nomás de nuestros ojos. Y es importante a nosotros a enseñarles a otras personas que esto es lo que está pasando, para que ellos empiezan a ver qué es lo que están haciendo, a hacerlo diferente. Este es un valor de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿verdad? Esta cosa de individualismo. Y en otras culturas el colectivismo es más importante, ¿verdad? En una cultura de individualismo, el individuo se identifica principalmente con él mismo o con ella mismo, ¿verdad?
cuidarse a él o ella mismo es más importante que todo, ¿verdad? Lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos, yo veo esto siempre en refugios, que alguien dice, te tienes que cuidar a ti primero. En los Estados Unidos siempre dicen así, te tienes que cuidar a ti primero. Y hay personas que no piensan así. Hay otras personas que son más colectivistas, ¿verdad? Y la sobrevivencia y éxito de ellos, del grupo, es lo que garantiza estar bien ellos, ¿verdad? Y así que es posible, si alguien va a un refugio, por ejemplo, y le están diciendo, quiere venir, no quiere ir al refugio si no puede llevar su hijo que tiene 18 años y su mamá que vive con ella y una prima, y le dicen, no podemos tomar todas esas personas, nomás tú y tu hijo, ¿verdad? Que son menores de 16. Entonces, es posible que va a decidir esa persona, pues no voy a ir al refugio. Y la historia que vamos a inventar es no quiere ayuda, ¿verdad? Pero lo que está pasando es el valor de esa persona es más colectivismo que individualismo. Es posible lo que está pasando en este caso. No quiere decir que siempre es lo que está pasando, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nosotros, es importante no inventar la historia, ¿verdad? En una cultura que es más individualismo, la independencia tiene más valor de cualquier otra cosa. Pero en otras culturas hay otras cosas que tienen más valor de independencia, ¿verdad? Porque la interdependencia es más importante, ¿verdad? Como todos, hay veces nosotros que somos de una cultura más colectivismo, tenemos muchas cosas que pensamos, no nomás en nuestra, y a veces hasta si uno está pensando nomás de nuestra sola o de esta independencia, muchos pensamos que es, ¿cómo se dice? Selfish. Egoísta. Se puede uno pensar en esas culturas que esas personas egoístas, ¿verdad? Y para enseñar esto, lo que pasa en una cultura individualismo, por ejemplo, si tienes en los Estados Unidos hay una organización y tienen 10 trabajos y cada persona hace, ¿cómo se dice? 100,000, $1,500. ¿Está bien? 100,000 se dice 100. No, 100,000, dijiste, 100,000. 100,000, okay, no sé. It kept cutting out, thank you. 100,000. Okay, so, por ejemplo, vamos a pretend, vamos a pretender que hay una organización, que hay 10 personas que trabajan allí. Y cada persona hace $100,000, ¿verdad? Todos queremos trabajar allí. Pero para entender esto, mira, en los Estados Unidos, si cada persona hace 100,000 y la organización pierde uno de esos programas, ¿verdad? Ahora perdió $100,000. Lo que va a pasar en esa organización, vamos a decir, pues ya perdimos una persona vamos a tener que dejarla ir del trabajo, ¿verdad? Así, en una cultura que el valor es individualismo, es lo que va a pasar. Y vamos a decir, pues no hay ninguna otra cosa que podemos hacer, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, estábamos en Japón, lo que va a pasar allí, una cultura que es más colectivismo, es cada persona le van a quitar $10,000, ¿verdad? Ahora todos van a empezar a hacer $90,000. Y es la única cosa que pueden hacer. Y así lo van a ver, ¿verdad? Esta cosa de individualismo y colectivismo tiene mucho que ver que cómo
qué es el valor de aquí en los Estados Unidos. Y es importante para entender estos temas de opresión, es muy importante entender qué son los valores de los Estados Unidos. Si uno no entiende eso, entonces no puede ver, porque todos vamos a estar siguiendo este ciclo. Todos, incluyendo yo que estoy haciendo talleres en estas cosas, porque lo que no entiendo, yo sigo con el ciclo, ¿verdad? Porque no lo entiendo bastante para cortarlo. Así que quiero hablar un poco más de qué son estos valores en los Estados Unidos que tenemos que tener cuidado, porque pueden seguir perpetuating, ¿cómo se dice? Perpetuating, perpetuándose la opresión, ¿verdad? Y es importante porque no queremos, lo que no estamos diciendo es que todas las personas en los Estados Unidos son iguales y que todos piensan igual, que todos son individualismo. Es posible que hay gente en los Estados Unidos que tienen diferente valor, pero lo que sí sabemos es parte de la cultura, ¿verdad? Y es importante porque estamos hablando al principio que cuando entendemos la cultura, que así es la cultura, entonces no vamos a entender bien, ¿verdad? Porque pensamos que todo el mundo, todas las personas en esta cultura piensan así. Y no hay ninguna cultura que todas las personas son iguales. No en los Estados Unidos y no en otras culturas tampoco. Pero lo que sí es que sí hay muchos valores y creencias que no aplican a todos, pero que sí son parte de la cultura. Por ejemplo, en los Estados Unidos se dice the right to bear arms. ¿Cómo se dice the right to bear arms? Okay, el derecho de portar armas. No quiere decir que todas las personas piensan que eso es el derecho que debe de ser así, que todo el mundo debe de tener pistolas, ¿verdad? Si una persona afuera de los Estados Unidos aprende que esto es un valor de los Estados Unidos, y sí es algo que está que es muy importante en los Estados Unidos, ¿verdad? Está en el Constitution, ¿verdad? Sí, ahí está escrito, ¿verdad? Es algo que es importante en eso. Pero si alguien aprende eso, ¿verdad? Tengo un amigo una vez que me dijo, oye, quiero ir a los Estados Unidos, pero es seguro ahorita es buen venir. Y dije, ¿por qué? Nosotros vamos a otros lugares a ver si está seguro. ¿Por qué estás preguntándome así? Dice, no, pues él se imagina que todo el mundo está caminando con pistolas aquí, ¿verdad? Porque es lo que oye en la televisión. En esta cultura todo el mundo tiene pistolas. Cuando aprendimos la cultura así, entonces pensamos que cuando aprendemos quiere decir que toda la gente, y así no es. Esto es importante entender para saber qué son los valores y las creencias. Y esa es una de esas creencias. Otras cosas que son importantes y que pueden manifestar más y más opresión son cosas como la evidencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si no hay evidencia de algo, entonces no es cierto, ¿verdad? Si no lo puedes probar, si no está escrito, si un doctor no hizo ¿cómo se dice? Study, un estudio de eso, y si él escribió un papel para decirnos que es verdad, entonces no es verdad, ¿verdad? O si alguien hizo algo, quebró la ley, si no lo puedes probar, entonces, ¿verdad? Aquí es muy importante ese evidence, ¿verdad? Tiene que ver evidence. También esa cosa, la evidencia, tiene que ver evidencia en los Estados Unidos por todo, ¿verdad? Que somos una nación de leyes, ¿verdad? Eso es parte de nuestra cultura. Y lo que pasa, esas son las cosas que pueden seguir más opresión. Porque, por ejemplo, cuando hacemos estas leyes, cuando hacemos unas leyes, por ejemplo, en los Estados Unidos hacemos leyes que no puedes pararte en un lugar sin hacer nada, ¿verdad? Y siempre se ríe la gente porque digo, es criminal pararte en un lugar haciendo nada en los Estados Unidos. Se dice loitering.
¿Cómo se dice loitering? No hay palabra. No hay palabra. No hay palabra, ¿verdad? Porque nuestra cultura, en la cultura latina, no hay palabra por eso, porque es platicar, es tener comunidad, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos tenemos leyes, y lo que pasa, por ejemplo, es cuando uno está en una tienda, si está haciendo compras, y imagínate que hay una mujer de 40 años, y son cuatro mujeres de 40 años y están con sus compras afuera cerca de su carro, y se ponen a platicar por una hora. Pues hay leyes allí de loitering, pero nadie va a hablar a la policía, ¿verdad? Pero si hay 3 hombres más jóvenes, de 16, 17 años, enfrente de una tienda, y están platicando, y parados allí, y no se van, es posible que alguien va a hablar a la policía, ¿verdad? Es como la opresión pasa cuando estamos hablando que somos una nación de leyes, pero las leyes no los aplicamos igual para toda la gente. Y es como pasa la opresión, ¿verdad? En los Estados Unidos, siempre aquí es que para tener más dinero, ¿verdad? Se dice materialism cuando otras personas en otros países, cuando les preguntas, ¿qué son las cosas que piensan de los Estados Unidos? Así como nosotros podemos pensar, ¿qué son los estereotípicos de otros países? Así cuando les preguntas a ellos de nosotros, a veces dicen materialistic. ¿Cómo se dice materialistic? Materialista, ¿verdad? Que en los Estados Unidos tener más grandes, las más grandes cosas, es lo que tiene más valor. Más grande la casa, más grande el carro, más dinero, ¿verdad? Más es mejor, ¿verdad? Esto es una de las cosas. Es importante pensar de estas cosas porque son cosas de la cultura. Y a veces cuando uno vive en esta cultura, piensa muchas veces que no tiene cultura. Cuando hago este taller, a veces pregunto qué es la cultura. Y muchos americanos de los Estados Unidos dicen, yo no tengo cultura. Y cuando tu cultura está escondida a ti mismo, entonces puedes estar imponiendo tus valores a otras personas. Y judging, ¿cómo se dice judging? Y juzgando, ¿verdad? ¿Cómo es esta persona? Pero en tus valores, no en los valores de esa persona. Así como dijimos cuando decidimos que con los niños, por ejemplo, esto pasa mucho en los sistemas, que en los Estados Unidos los niños deben de ser niños. Ya practicamos un poco de eso. Si los tratan como que no son niños, entonces eres mal, ¿verdad? Mal padre. Debes de protegerlo de todos los... No deben de oír nada. En los Estados Unidos pensamos que los tenemos que proteger a los niños de oír algo mal, ¿verdad? Y no pensamos a veces que para los niños de color, por ejemplo, les tenemos que enseñar cosas que a veces para ser fuertes, porque el mundo no los va a tratar muy bien a veces, ¿verdad? Y le estamos enseñando algo que es posible que los niños, no sé cómo decir, los niños gringos, los niños que están nacidos en los Estados Unidos, blancos, que ellos no tienen que saber, ¿verdad? Es posible también en unas culturas, escondimos, en los Estados Unidos escondes estas cosas de los niños, ¿verdad? Pero en otras culturas no lo escondemos, ¿verdad? Tenemos más transparencia en lo que está pasando en nuestra familia. No escondemos los niños de esas cosas. Y todas estas cosas son cosas que decidimos, hay veces, como es valor que es diferente, decidimos que es algo mal, es deficient. Deficiente. Y si no estamos en pendiente de eso, vamos a imponer nuestros valores en otros y vamos a seguir esta cosa de la opresión más y más.
Y por eso es importante entender todo esto. Porque interpretamos el comportamiento de otras personas a través de nuestro propio filtro cultural. Es decir, lo que nuestra cultura nos dice que está sucediendo. Pensamos que estamos viendo y decimos, esto es lo que está sucediendo. Pero debemos lo que estamos viendo es lo que nuestra cultura nos dice está sucediendo. Cuando vemos una mamá, por ejemplo, en un refugio que dice, o que le está poniendo a los niños que le ayudan con los, que cambian las catetas de los niños más chiquitos, que están teniendo conversaciones que son para adultos en frente del niño. Lo que pasa, nosotros vemos eso y decimos, oye, ella no es buen mamá, ¿verdad? Y pensamos qué es lo que estamos viendo. Pero lo que estamos viendo nosotros decidimos qué es bien y qué no es bien. Pero esa es la cultura, no es la verdad. Y es muy importante entender eso, porque si no, siempre vamos a estar imponiendo estos valores y vamos a estar haciendo decisiones en nuestras organizaciones que continúan esta opresión. Porque la cultura, todos tenemos cultura. Y las organizaciones de nosotros también tienen cultura, ¿verdad? Si uno en su refugio, por ejemplo, no está en pendiente de todas estas cosas y nomás hace los servicios que hace y no piensa que necesita gente que piensa diferente. Por ejemplo, si hay organizaciones y la única cosa que hacen para ayudar a las personas en la violencia doméstica es refugio, entonces todas las personas que no se quieren ir de su relación y no quieren ir al refugio no van a poder agarrar ayuda, ¿verdad? No quiere decir que no quieren ayuda, quieren decir que no quieren refugio o que no se quieren ir de sus relaciones, porque hay muchas culturas donde es más importante, ¿verdad? Quedarse, ayudar a la familia y elevar a toda la familia, ¿verdad? Porque ahora, yendo para atrás, esta idea del colectivismo, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Vamos a seguir un poco, porque bien rápido, porque se nos está acabando el tiempo un poco. Hay una cosa, en inglés se llama Cultural Competence Continuum. La continuidad de la competencia cultural. No es mi modelo, es de una persona que se llama Terry Cross. Es importante porque hay veces también lo que piensas, lo que pasa en las organizaciones es que a veces nomás pensamos que estamos haciendo algo mal si estamos tratando de destruir el cultural, ¿verdad? Es cuando hay, ¿cómo se dice? Genocide. ¿Otra vez? Genocidio. Destrucción cultural es como genocidio. Quiere decir, es como cuando estamos tratando de destruir la cultura. Y a veces nomás pensamos que algo es racista o que estamos continuando la opresión cuando está pasando eso. Pero también puede pasar opresión cuando no tenemos la capacidad o cuando decidimos que ¿cómo se dice? Ceguera cultural, quiere decir cultural blindness. Ceguera cultural. Cuando hacemos esos colores decidimos que yo no veo color, ¿verdad? El color no importa, yo no lo veo. Y hay veces las personas piensan que eso es buena manera de tratar a la gente. Yo siempre digo, pues necesitas ir a ver a un doctor, si no ves el color. Pero porque hay veces pensamos que estamos haciendo algo bien, pero lo que pasa es que si no vemos color o no vemos diferencia, entonces no vamos a ver cuando una persona necesita algo diferente. Por ejemplo, si no ves diferencia y ves a alguien que camina en pie y alguien que tiene una silla,
Si no ves diferencia, no vas a saber que tienes que tener una rampa, ¿cómo se dice ramp? Una rampa para llegar a tu oficina, ¿verdad? Si no ves la diferencia, vas a decir, oh, pues todos pueden entrar igual, ¿verdad? Necesitamos ver la diferencia para poder darle a la gente lo que necesita, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces es muchas organizaciones no tienen la capacidad, ¿verdad? Dicen que ayudan a todos y hasta ponen, hay veces, retratos por toda su oficina de personas de muchos colores, de muchos países, pero luego cuando uno llega para ayuda, nadie en la oficina habla de la lengua de esa persona, ¿verdad? No tienen la capacidad a hacer las cosas diferentes, porque no piensan de esas cosas, no están pensando de todas estas cosas. Así que estos tres que hemos practicado son cosas que son más, que pueden ser daño a la gente, ¿verdad? Lo que queremos en vez es hacer las cosas al otro lado. Lo que se dice precompetencia cultural quiere decir que vemos que muchas personas necesitan diferentes cosas, ¿verdad? Si sabemos, por ejemplo, que hay una gente que no va a hablar a la policía, que si alguien le está abusando, por ejemplo, porque son inmigrantes, o porque son negros y la policía no es buena. Si hay personas así, en vez de decidir, estas personas no quieren ayuda, porque no hablan a la policía, en vez vamos a pensar, ¿qué clase de ayuda necesitan? ¿Y qué podemos hacer diferente? Es cuando estamos tratando de tener esta precompetencia cultural, queremos conocer qué son las diferencias, por qué está esta diferencia y qué necesitan para ganar la ayuda que necesitan, en vez de inventar una historia que dice, oh, pues si no hacen esto, entonces no quieren ayuda, ¿verdad? Y también es esta cosa de competencia, de veras, no es que alguna persona puede llegar, sí. Sí, el competencia cultural. Cuando uno ya tiene la competencia, ¿no se dice así? Cultural competence. No. Okay. Jorge, por favor, pon para cualquier persona tradució PowerPoint para que haga una nota. La competencia cultural es importante. No es que algún día llegas a este lugar donde ya sabes todo, ¿verdad? Lo que digo yo, por ejemplo, hago todavía mistakes. ¿Cómo? Errores. Si yo he estado haciendo entrenando en esto por 20 años y yo todavía hago errores. No es un lugar donde llegas, pero cuando llegas a este lugar de un poco de competencia en ese lugar, lo que quiere decir es que ahora estás tratando de hacer las cosas más mejor, ¿verdad? De tener personas que hablan muchas lenguas o poder hablar a esas personas, que estás tratando de hacer evaluación, que toma más cosas en cuento y escribir cosas para que las personas empiezan a entender estas cosas, ¿verdad? Empiezas a hacer las cosas diferentes para parar esta opresión. Es lo que quiere decir eso. Es importante también porque a veces piensa la gente que estamos hablando de la cultura, cuando estamos hablando de la violencia doméstica, que estamos hablando por eso, porque la violencia está presente, ¿verdad? Más en esas culturas. Es importante saber que la violencia es importante en todas las culturas. Hablé hace rato que cuando yo estaba creciendo me dijeron que los hombres están son más machismos en la cultura latina. Y yo empecé a repetir eso, ¿verdad? Hoy mi cultura es más violente. Pero machismo, no hay una palabra que quiere decir en inglés, que es igualita con machismo, pero la palabra más
cerquitas, un poco, es paternalism. ¿Verdad? ¿Cómo se dice paternalism? Paternalismo es un poco, paternalismo es un poco, quiero escribir eso, paternalismo, es un poco como machismo. Lo que pasa es que muchas culturas tienen ese paternalismo, no nomás es los latinos. Los latinos tienen una palabra, ¿verdad?, que significa, y también dicen que son más transparent en los, tienen más transparencia en los, como vemos los géneros, ¿verdad? Por ejemplo, es más natural hablar de, oh, las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto, y es más escondido, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero no quiere decir que somos más paternalismos que los Estados Unidos, ¿verdad? No más que platicamos de esas cosas diferentes. Y es importante porque la violencia es presente en todas las culturas. Y no hay una que es más. Pero, y lo que es importante es entender que la cultura no es para disculpar a la violencia. No es importante conocer qué es la cultura para disculpar violencia. Es para poder hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Para poder darle servicios a las personas que van a ayudarle cuando otras cosas no le están ayudando, para hacer las cosas más mejor. No vamos a hablar mucho de esto, pero es importante cuando estamos, la razón porque a veces las personas piensan, pero estamos aquí para hablar de la violencia doméstica, porque estamos hablando de esto de opresión es importante porque la cultura tiene mucho que ver que cómo la gente ve la violencia y cómo agarra ayuda, ¿verdad? Muchas personas que no son de los Estados Unidos tienen menos opciones, ¿verdad? No hay bastantes lugares, hay veces que le pueden ayudar si no hablan inglés. O han ido para ayuda, pero no les han ayudado, porque no tienen lo que necesitan, ¿verdad? A veces o van a clases que no entienden su cultura y le están tratando de enseñar cosas que no son importantes. Así que es importante si queremos cambiar, porque la cultura va a afectar las personas que están sufriendo de violencia. Su cultura va a afectar cómo busca asistencia, con quién va a hablar y con quién no hablar. A veces pensamos que me dicen, hay veces cuando me dicen que los puedes venir a ayudar a esta organización porque tenemos muchas latinas que vienen a servicios, pero son bien privadas. Las latinas no hablan de lo que está pasando en su casa, que son bien privadas. Y digo, y pues yo no sé a cuáles latinas estás hablando, porque todas las latinas que yo salgo no son privadas. Pero lo que pasa es la historia que inventaron, porque no están hablando con esas personas, ¿verdad? Por varias razones, ¿verdad? Pero la historia que inventaron es que ellas no hablan, porque dejan esas cosas en sus casas privadas. Están hablando con alguien. Es lo que cuando hacemos estudio de esto, lo que pasa es que están hablando con sus amigas, están hablando con sus tías, están hablando con diferentes personas, pero no están hablando con estas personas. Y estas personas invitaron esta historia que no quieren ayuda. La cultura va a decidir por las personas qué es importante cuando están criando sus niños, ¿verdad? ¿Qué servicios necesitan? ¿Qué piensan que es ayuda y qué no es ayuda? ¿Verdad? A veces te mandan a un lugar que no te ayuda, pero es todo lo que tienen. Y cuando no te ayuda, piensan que tú eres la que tiene el problema, ¿verdad? No el servicio, que no te sirvió. Así que por todas esas razones es importante entender esto del culturo si uno quiere ayudar a las víctimas de la violencia doméstica. ¿Me lees, por favor, incuentes? ¿Cómo se dice? En comunidades
desatendidas. Ok. Desatendidas, sí. Lo que es importante también entender, si vamos a hablar de esta cosa de opresión, es, si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar los sistemas y cómo estamos operando, porque hay mucho racismo, que a veces no queremos hablar de eso, en los sistemas que nos deben de estar ayudando, ¿verdad? Es importante entender eso, que hay mucha desconfianza de los sistemas, por buena razón. Hay muy pocas personas de color o personas que no son, ¿cómo se dice? LGBTQ. Sí, y no sé si se hace translate bien, pero, you know, la able body, todas esas cosas que hablamos, no hay personas que se ven diferentes muchas veces. Si estás en silla, no entras a una organización y ves que otras personas que te están sirviendo también tienen silla. Así que van a entender un poco más qué es lo que estás, you know, qué son tus cosas que tú necesitas, ¿verdad? A ver, no tienen servicios diferentes. Por ejemplo, hay muchos lugares donde tienen grupos de apoyo, pero nomás los tienen en inglés. Así que personas que entran que no hablan inglés no pueden ir a un grupo de apoyo, ¿verdad? Esas cosas es algo que son, es muy importante para otras comunidades y que ven que son los problemas y tenemos que nosotros tener, estar en pendiente de estas cosas, ¿verdad? Y no vamos a hablar de todas estas cosas lo ponemos aquí, los pueden leer, pero es importante porque hay muchas barreras personales y culturas para vivir libre de violencia. Y tenemos que empezar de eso, en vez de decidir que las personas son los problemas. A veces estas cosas son los problemas, no la persona. Así que es importante entender estas barreras. Quiero también, dijimos antes, cuando estamos platicando de eso, platicamos un poco que no es que hay un lugar donde llegamos a la competencia cultural, que ya tenemos toda la competencia y ya terminamos, ¿verdad? Lo que de veras queremos hacer es seguir aumentando nuestra capacidad. Aumentando nuestra capacidad no quiere significar que ya sabe uno todo acerca de la cultura. Y más bien, eso estuviera muy mal. Si pensamos que ya sabemos todos, entonces no sabemos nada. Porque no podemos saber todos. Porque cada persona es diferente. Y es importante conocer todas estas cosas, no para seguir más, poniendo más estereotípicos modos de pensar, ¿verdad? Es para hacer las preguntas bien. Lo que queremos, si estamos aumentando nuestra capacidad cultural, en vez de saber todo o pensar que sabemos todos, vamos a tener más consentimiento de qué es nuestra cultura, de qué son las cosas que yo pienso, de cómo yo veo estas cosas, ¿verdad? Cómo yo veo esto. Yo tengo que tener ese awareness, consentimiento de eso, ¿verdad? Ok, necesito conocer quién soy yo y qué pienso yo, ¿verdad? Eso es importante porque hay veces nosotros pensamos que lo que nosotros pensamos es la realidad y lo que otras personas piensan es mal. Y eso puede seguir este problema de la opresión. Queremos reconocer nuestro poder profesional y no imponer esos valores en otras personas, ¿verdad? Cuando estamos, yo les digo, cuando estamos hablando, por ejemplo, con los departamentos de niños que están para evaluar si están cuidando a los niños bien, les decimos, tienes que pensar qué es de veras un problema de seguridad
y qué es una imposición cultural, ¿verdad? Es importante no imponer tus valores cuando estás haciendo estas decisiones. Es importante tomar toda esta información para hacer las preguntas bien, no para inventar otra historia. A veces las personas aprenden algo y dicen, oh, ahora voy a hacer las cosas de esta manera. Pues ahora vas a dejar a otras personas si siempre haces las cosas igual. Esta información es importante para poder hacer las preguntas bien. Y también para decidir, para poder determinar qué son, a veces lo que estamos viendo que no es mal, a lo mejor es algo que pensamos que es algo mal, a lo mejor es algo bien. Si estamos viendo que los niños están ayudando con los niños más chiquitos, si podemos ver eso y decir, oye, eso para esta cultura es algo muy bien, ¿verdad? Podemos preguntar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué es importante a ti? ¿Verdad? Y hacer más preguntas para ver si es algo que es bueno en vez de algo malo. No nomás ver lo que es bueno por tu propio ojos y por tu cultura, pero por la cultura de otros, ¿verdad? Y es muy importante, lo más importante es no ser esto solos, ¿verdad? A veces pensamos que nosotros tenemos que saber todo. Es más importante trabajar con otras organizaciones que pueden hablar contigo, que pueden discutir estas cosas, ¿verdad? En vez de pensar que tenemos que estar haciendo todo esto solos. Y no vamos a platicar de estos, pero ponemos estas preguntas aquí para que cuando ustedes tienen tiempo pueden reflexionar en estas cosas, ¿verdad? ¿Qué son cosas en tu sistema o en tu organización que es posible que están propagando o perpetuating, promulgando, otra vez, esta opresión, ¿verdad? ¿Qué otras, cuáles son algunas maneras en que las barreras personales y culturales se reflejan como que son deficiencias y cómo tu organización está tratando de ser mejor en esos lugares? Así que estas son preguntas para que ustedes piensan más tarde. Y les dejo con este foto también, que quiere decir, a veces lo que igualdad quiere decir que le estamos dando todo la misma cosa. Y esta foto es buena porque dice, le damos toda la misma cosa, pero lo que queremos es que todos pueden ver al otro lado de la ¿cómo se dice? Fence, de la reja. Pero necesitan unas personas algo diferente para poder ver, ¿verdad? Y es importante entender eso. Si le estamos dando toda la misma cosa, no vamos a salir con la misma outcome. Y por eso dejo este foto aquí para enseñar eso. Y con eso, estos son los puntos que queremos dejar y con eso vamos a tomar, nomás nos quedan 5 minutos, pero si hay alguna pregunta. Ruby, yo quiero hacer solamente quiero parar antes que se vayan la gente y vamos a enviar la presentación obviamente y los materiales. Quiero solamente decir que a veces el problema es que muchas de estas conversaciones es mejores individualmente, ¿no? La reflexión, compartir, cómo ustedes están viendo, experimentando la opresión en los sistemas, en la comunidad, en el nivel individual. Y queremos solamente decir que Ruby, obviamente como empezó, ella trabaja para la organización Caminar Latino, yo trabajo para Viera Institute of Justice, y queremos crear este espacio de reflexión, pero también esta conversación no acaba en este seminario web, que yo creo que a veces cuando tocamos los temas de intersecciones, narrativas que son dominantes, cuando hablamos los conceptos de opresión y qué embarca esos conceptos, es mejor tener esas conversaciones individualmente y a veces hablando
los casos que hemos visto en los sistemas, individualmente con nuestras familias a veces, y cómo hablamos y cómo podemos hacer abogacía, especialmente cuando estamos navegando sistemas que son opresivos. Y obviamente con con el clima que está pasando en estos momentos, creo que es bien importante seguir estas conversaciones. De nuevo, te puedo decir nomás gracias porque quería yo decir al principio que cuando yo Jorge hablamos de esto queremos hacer una taller en este tema y yo siempre no me gustaba porque este tema no es una donde yo nomás les platico, es uno donde se tiene que discutir. Lo que les quiero decir es que sí vamos a tener un taller de 2 días y en septiembre en Atlanta, porque aquí hicimos algo también bien rápido, no podemos hablar mucho, pero hablamos de estos temas y más entre 2 días, y si alguien que está en esta taller quiere saber de ese, por favor, mándale un email al Jorge y les puede dar la información para que puedan ir a este taller de 2 días. Gracias, Ruby. Y también pueden escribirnos a reachingvictims@vera.org. Y esa es la mejor forma, y yo les pongo en contacto con Ruby. Ruby, no sé si que tienes en una de tus slides tu contacto directamente, si está incluido ahí en tu presentación. Ahí está. Y pueden hablar un poco con Ruby sobre eso, pero también sé que presentes en este seminario hay personas que han hecho ese trabajo por mucho tiempo también, que está Casa de Esperanza, también tenemos a Marta. Casa de Esperanza es una organización que hace trabajo nacional, pero también tiene redes en Minnesota donde empezó y que hace mucho trabajo también sobre lo que es opresión, especialmente en las comunidades latinas. Antes de terminar, muchísimas gracias por su flexibilidad, por estar presente con nosotros. Vamos a enviar la presentación. En una semana enviaremos todas las presentaciones. Y también le pedimos que por favor llenen la evaluación. Así que ven debajo de la presentación las palabras Webinar Survey Link. Así que hacen un clic y después van a presionar Browse to. Van a poder acceder a las evaluaciones de hoy día, pero también a la gente de Vera, el staff de Vera también les va a enviar las evaluaciones a cada uno de ustedes. Ruby, Luigina, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que a veces el español a veces se va, ¿no? Navegamos el mundo bilingüe por estar acá en este país, pero gracias, la intención siempre tuya, Ruby, es de brindar la información que se da en el espacio de inglés a las comunidades latinas. So, aprecio mucho tu trabajo y todo lo que tú haces. Y Luigina, igual a ti. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, y les enviaremos la información y ahí les dejo con el contacto de Ruby. Ruby, muchas gracias por venir, Marta, y también las otras personas, Emilio y Carla, por estar aquí, y les agradezco. Ok, muchísimas gracias a todos. Adiós.